de dónde venimos en este país, de un enfrentamiento entre españoles, de dónde venimos en Europa, de guerras constantes, y para una vez que estábamos construyendo un proyecto común, con sus defectos, pero construyéndolo, de repente alguien piensa que se puede vivir fuera de ese proyecto común mejor que dentro. ¿Usted cómo lo ve? Ante todo, quiero agradecerle a Manuel Valls esas referencias generosas que ha hecho sobre mi persona. Y sí, no es extraño que frente a un proyecto tan generoso, tan importante, no solo para Europa, sino para el mundo, como es la construcción europea, haya reacciones hostiles. Por eso que un filósofo de la libertad que yo admiro mucho, que es Karl Popper, llamaba el llamado de la tribu. El llamado de la tribu es una de las muchas maneras en que se puede definir el nacionalismo. Es decir, ese repliegue en lo que se cree propio, donde uno se siente seguro, en un mundo donde todo el mundo habla la misma lengua, tiene los mismos dioses, practica las mismas costumbres, un mundo en gran parte quimérico, inventado por el miedo a la transformación, al cambio. El nacionalismo es una fuerza profundamente reaccionaria, aunque en los países colonizados que tienen el problema de un imperio colonial que los aplasta, que los frena, puede parecer una ideología progresista de una manera transeúnte y coyuntural. Pero luego el nacionalismo se manifiesta siempre como una fuerza antihistórica, reaccionaria, regresiva. Y una de las grandes sorpresas que yo me he llevado en mi vida, después de haber vivido aquí en España la transición de España, de la dictadura a la democracia, del subdesarrollo a una prosperidad indiscutible, de un país cerrado sobre sí mismo a un país abierto, integrado a Europa, es ver que de pronto en esa España, que no nos olvidemos, fue un modelo para el mundo, no solo para América Latina, fue un modelo para el mundo, de caso extraordinario, de transición pacífica hacia la democracia, de un país que salía de 40 años de dictadura, ver que de pronto el nacionalismo rebrotaba en una región, en una ciudad que había sido precisamente un modelo de progresismo, de avance intelectual, cultural, político, que había representado para mí una forma sensata, muy avanzada de democracia, de libertad. Yo me acuerdo, yo vivía aquí en los años 70, la dictadura todavía estaba allí, pero había una cierta apertura cultural y ninguna región de España aprovechó como Cataluña, como Barcelona precisamente, esa apertura cultural para crear, digamos, una sociedad nueva, un país nuevo, una cultura nueva, impregnada de europeísmo, de cosmopolitismo. Los españoles venían a Barcelona porque se sentían ya en Europa, en una Europa que luego de la caída de la dictadura iba a representar la democracia y en la que la democracia iba a vivir la cultura, ¿no?, con la pasión, con el interés con que se vivía en Cataluña. ¿Cómo es posible que en una región de esas características extraordinarias de pronto retrocediera a esa forma tan primitiva, anacrónica, antidemocrática que es el nacionalismo? Ha sido para mí una de las grandes sorpresas y quizá mi participación activa en esta campaña tiene que ver con esa idea que tenía yo de Cataluña, aparte del enorme cariño que he tenido a Cataluña, porque los 5 años que yo viví aquí para mí han sido quizá los más importantes y los más ricos en mi vida. Cataluña no está representada por el nacionalismo.
Cataluña es exactamente lo contrario, que es esa cerrazón sobre sí mismo, ese repliegue sobre lo propio, que es un rechazo de lo otro. La gran tradición de Cataluña ha sido más bien una apertura hacia el mundo, el convertir Cataluña en un pequeño mundo vario, distinto, plural, de coexistencia en la diversidad. A eso debe Cataluña lo mejor que tiene, sus grandes escritores, sus costumbres, las costumbres que han atraído a tanta gente a vivir a esta tierra, porque aquí se sienten en su casa, rápidamente se sienten integrados a un mundo que es fundamentalmente cosmopolita y abierto. Creo que es muy importante mostrarle al mundo que Cataluña no es lo que los independentistas quisieran hacerle creer al mundo respecto a Cataluña. La verdadera Cataluña son ese grupo de intelectuales, artistas, escritores catalanes que hace algunos años crearon lo que es hoy día Ciudadanos. Entre ellos estaba Albert Rivera. Y a mí me llena de satisfacción y me llena de orgullo que hubiera nacido aquí, en Cataluña, en Barcelona, un movimiento que es la negación de todos los prejuicios, de todas las fijaciones que tiene el nacionalismo y que es una de las mejores expresiones de lo que es la democracia en el siglo XXI. Una democracia integrada a Europa, una democracia cosmopolita, abierta al mundo y que defiende los valores de la diversidad, de la libertad, de la pluralidad y sobre todo de la coexistencia en la diversidad. Eso es Ciudadanos, y que haya crecido tan extraordinariamente Ciudadanos en tan poco tiempo es porque yo creo que ese movimiento joven, profundamente joven, representa los verdaderos valores de Cataluña y de España. Yo no sé si Mario Vargas Llosa comparte esa inquietud que trasladaba el señor Valls de uno de los grandes retos es enfrentar a quienes hacen esta micropolítica de lo inmediato, de buscar el beneficio inmediato, incluso utilizando el miedo como motor, incluso utilizando esa identidad excluyente que decía Inés Arrimadas, frente a esa política de lo que nos trasciende, frente a los que están pensando en qué Europa le vamos a dejar a nuestros hijos, si volvemos al modelo europeo que se enfrentaban entre pueblos o hacemos un modelo de paz que perdure otros 60 años. Escuchando a Manuel Valls, yo recordaba un discurso de André Malraux, que no era solamente un gran escritor, sino también era un gran orador, un extraordinario orador. Comenzaba un discurso político así, decía: qué extraña época dirán de la nuestra los historiadores del futuro. Una época en la que la izquierda no es la izquierda, en la que la derecha no es la derecha, y una época en la que el centro no está en el medio. Bueno, yo creo que lo que decía Manuel Valls, que hoy día hay una manera distinta de hacer política porque las viejas categorías, los viejos esquemas ya no cuadran en lo que ocurre realmente a nuestro alrededor. Y eso es verdad, eso es absolutamente cierto. Cuando hablamos de izquierda en nuestros días,
generalmente hablamos de una izquierda que no representa para nada los viejos valores de la izquierda, en los que la izquierda era profundamente antinacionalista, quería acabar con todas las fronteras, era internacionalista. La izquierda tenía un pasado profundamente democrático. Cuando yo llegué a España, la izquierda era antifranquista, antidictatorial y soñaba con la democracia. Hoy día tenemos una izquierda que es profundamente antidemocrática. Tenemos una izquierda que se identifica, por ejemplo, con el nacionalismo, una ideología profundamente reaccionaria, antiprogresista, pasadista. Entonces, el vocabulario que manejamos es un vocabulario que nos confunde extraordinariamente. Es muy importante, por eso, ver lo que hay detrás de las palabras, lo que hay en las actitudes que determinan y definen a un partido político. Un partido político puede llamarse de izquierda, pero si se conduce de una manera determinada, que es la negación de los viejos postulados de la izquierda, ese partido es un partido, aunque se llame de izquierda, profundamente reaccionario. Por ejemplo, la CUP en Cataluña tiene una apariencia progresista. No creo que haya un partido más tradicionalista y reaccionario que la CUP. Y no creo que haya un partido más progresista que Ciudadanos. Esto no es demagogia, esta es una realidad. La conducta de Ciudadanos, desde que era ese pequeño grupito de intelectuales catalanes hasta lo que es ahora, ha sido una conducta fundamentalmente progresista. Se ha definido con absoluta claridad y, como lo ha dicho Inés, sin complejos de inferioridad frente al nacionalismo, como su adversario declarado. El gran enemigo de la democracia, el gran enemigo del verdadero progreso en nuestro tiempo, aquí en Europa, es el nacionalismo. Y nadie lo ha dicho y lo ha manifestado en toda su conducta cívica como Ciudadanos. Y creo que esa es la razón por la que Ciudadanos ha crecido de esa manera extraordinaria en los últimos tiempos. Ojalá la votación del 21 de diciembre muestre claramente eso que estoy tratando de decir. El día que Inés Arrimadas sea presidenta de la Generalitat, ese día habremos derrotado verdaderamente al nacionalismo y habremos mostrado la verdadera tradición democrática, progresista y libertaria de Cataluña. ¿Y cuál es el futuro que imagina un intelectual comprometido, un veterano observador del mundo? ¿Cuál es el futuro que imagina para Europa, que desea, que sueña, que ansía? Creo que hay que combatir el pesimismo. Creo que el pesimismo nos hace un daño tremendo. Y es verdad que hay muchas cosas que están mal en Europa, sin ninguna duda, que podrían mejorarse, transformarse radicalmente. Pero cuando nos asalta ese desánimo respecto a Europa, convendría que pensáramos en los inmigrantes. ¿Por qué se empeñan tanto en venir a este continente que anda tan mal? ¿Por qué miles, millones
de africanos tratan de entrar a Europa y vienen en condiciones dramáticas, trágicas. Están dispuestos a ahogarse en el Mediterráneo, están dispuestos a que los pongan en ciertos lugares, en campos de concentración y a vivir miserablemente si ese es el precio para poder entrar a Europa. ¿Qué ven en Europa? ¿Qué hay en Europa que los atrae, que los imanta de esa manera? Bueno, debe haber muy buenas cosas en Europa cuando tantos millones de personas tratan, sacrificando sus vidas, poniendo en riesgo su existencia, de ser ciudadanos de Europa. ¿Qué hay en Europa? Hay la libertad, de la que muchísimos de esos inmigrantes no gozan en sus países. Hay una legalidad que, como no la tienen, ellos quisieran tenerla porque saben que la legalidad es una garantía, respeta unos derechos que en muchos de esos países de donde proceden los inmigrantes han sido totalmente barridos, pisoteados por satrapías corrompidas, brutales. Porque en Europa hay trabajo, porque hay unos niveles de vida que son muchísimo más elevados que los niveles que tienen. ¿Y por qué han alcanzado los países europeos esos niveles de vida? Porque tienen unas políticas más sensatas, más realistas, menos demagógicas, menos corrompidas. Entonces, si miramos a Europa desde la perspectiva de esos millones de inmigrantes, tenemos que aceptar que Europa, con todo lo malo que pueda haber en ella, está mucho mejor, infinitamente mejor que la mayor parte de los países del mundo. Y eso lo ha conseguido Europa gracias a ¿qué? Gracias a unas ideas, gracias a unos valores políticos, sociales, éticos, que han convertido a Europa en ese, desde la perspectiva de esos pobres inmigrantes, un verdadero paraíso en la tierra. Creo que nosotros sabemos que no es un paraíso, pero lo que deberíamos saber desde la perspectiva de esos inmigrantes que quieren formar parte de Europa es lo inmensamente avanzados que estamos gracias a la democracia, gracias a la libertad, gracias a los derechos humanos, gracias a la legalidad, gracias a esos valores que por desgracia son todavía minoritarios en el mundo en que vivimos. Y aparte de la lección que nos dan los inmigrantes respecto a los verdaderos valores de Europa, ¿no nos la dan también los terroristas? ¿Hay algún continente que haya sufrido el embate del terrorismo como Europa? ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué ponen bombas? ¿Por qué matan a gentes inocentes? ¿Qué hay en Europa que les produce esa hostilidad? Pues hay esos valores, hay los valores de la libertad, de los derechos humanos, de la igualdad, por lo menos jurídica, entre hombres y mujeres. Esos que ponen bombas y asesinan a inocentes tienen un ideal de país que es la negación de todos esos valores. Ellos no creen en la igualdad, ellos creen que la mujer es o debe ser un ciudadano de segunda y de tercera categoría, no creen en las leyes, creen en las autoridades despóticas. Esa es también una manera muy indirecta y brutal de rendir un gran homenaje a la vieja Europa. A la vieja Europa que, con todo lo que anda mal en ella, está infinitamente mejor que el resto del mundo en todas esas categorías, que no son solamente sociales, materiales, son también políticas, culturales, éticas. Yo creo que eso debe darnos ánimo, eso debe defendernos contra el pesimismo, contra el desánimo que muchas veces nos asalta cuando alrededor nuestro vemos que las cosas andan mal. Sí, andan mal y pueden ser mejoradas.
y pueden ser mejoradas pacíficamente gracias a ese sistema que es la democracia liberal creada por Europa y que es ese modelo al que aspiran, con el que sueñan tantos millones de personas en el mundo que no tienen eso, sino que viven todavía en la pobreza, en el subdesarrollo, en el autoritarismo y en las dictaduras. Con todo lo que anda mal, Europa ha avanzado muchísimo. Lo ha recordado Manuel Valls. Tenemos 60 años de paz en un continente que en toda su historia nunca tuvo 60 años de paz. Nunca. Siempre tuvimos guerras, siempre estuvimos entrematándonos unos en otros. Y ahora, gracias al proyecto de la Unión Europea, tenemos 60 años de paz. ¿No es eso importante? Es importantísimo, es un progreso absolutamente extraordinario sobre el pasado. Desde luego que la Europa en construcción debe corregir lo que anda mal en ella, sin ninguna duda. Pero salir de esa Europa, hacer como han hecho los británicos, ¿significa un progreso? Miren ustedes lo que está pasando en Gran Bretaña. Miren cómo las consecuencias del gravísimo error que cometieron con el Brexit la están ya pagando. Así como Cataluña está pagando la insensatez nacionalista con más de 3.000 empresas que se han ido, con una caída brutal del comercio, una caída brutal del turismo. Las pruebas están allí. Las ideas equivocadas generan políticas equivocadas y las políticas equivocadas hacen sufrir a las sociedades y a los pueblos. Bueno, pues la creación de Europa no es una política equivocada. La creación de Europa es una de las cosas más inteligentes, audaces, generosas, idealistas que ha hecho Europa, y por eso hay que defender la Unión Europea contra los enemigos que quisieran desaparecerla. Y los peores enemigos que tiene esa Europa unida, esa Europa en construcción, son los nacionalismos. Eso tenemos que tenerlo muy claro y actuar en consecuencia si realmente somos demócratas, si realmente creemos en la necesidad de construir a Europa, yendo desde luego a cada paso, corrigiendo aquello que anda mal. La gran ventaja de Europa es que todo aquello puede ser corregido pacíficamente a través de esa legalidad que nos hemos dado y que ha hecho que Europa sea un continente privilegiado en comparación con todos los otros continentes. Yo quisiera terminar esta exposición con esa nota optimista, y creo que es muy importante que uno de los países más europeístas, no solo porque ha recibido grandes beneficios de Europa, sino por una convicción muy arraigada, sea España. En todas las encuestas, España es uno de los países que está más identificados con la idea europea. Esa es una idea magnífica y es una idea que yo creo que Ciudadanos ha defendido desde el momento en que nació. Muchas gracias. Estamos un poco justitos.